Me llamo Antonio Machado Ruiz. Nací en el Palacio de las Dueñas de Sevilla un día de Santa Ana de 1875. Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla, de un huerto claro en donde madura el limonero. Mi juventud, 20 años en tierras de Castilla. Y mi historia, algunos casos que recordar no quiero. Ni un seductor mañara, ni un bradomín he sido. Ya conocéis mi torpe aliño indumentario, mas recibí las flechas que me asignó Cupido y amé cuanto ellas puedan tener de hospitalario. Hay en mis venas gotas de sangre jacobina, pero mi verso brota de manantial sereno, y más que un hombre al uso que sabe su doctrina, soy, en el buen sentido de la palabra, bueno. Siendo yo un niño, tendría yo 6 o 7 años. Una mañana de sol estaba sentado en compañía de mi abuela en un banco de la Plaza de la Magdalena. Mi abuela me había comprado una caña de azúcar y pasaba por allí otro niño que también llevaba una caña dulce en su mano e inmediatamente pensé, mi caña es mayor que la de ese niño. Así que le pregunté a mi abuela, abuela, ¿verdad que mi caña es mayor que la de ese niño? Yo esperaba, por supuesto, una respuesta afirmativa. Pero mi abuela, con un acento de verdad y de cariño, me respondió, al contrario, hijo mío, la caña de ese niño es mayor que la tuya. Aquella respuesta me vacunó para siempre de toda pretenciosa vanagloria. Años más tarde, cuando yo tenía 8 años, mi abuelo obtuvo la cátedra de Ciencias Naturales en la Universidad Central de Madrid. Allí acudimos toda la familia, abuelos, padres, hermanos y algún agregado. No podía ser de otra manera. Mi abuelo era el que sustentaba a toda la familia con ayuda de mi abuela Cipriana, que aportaba unas rentas, porque mi padre aportaba muy poco. Al llegar a Madrid, y gracias a mi abuelo, ingresamos en la Institución Libre de Enseñanza. Tuvimos profesores maravillosos como Giner de los Ríos o Joaquín Costa. Era una institución en donde no había libros de texto, en donde se valoraba la formación ética, el conocimiento de la naturaleza, el trabajo manual. El ideario de aquella institución nos marcó para siempre a Manuel y a mí, hasta el punto de que gracias a ello nos mantuvimos unidos toda la vida. Estando en Madrid, como 2 adolescentes no iban a vivir la vida bohemia madrileña. Así que acudíamos a varias tertulias, éramos clientes asiduos de algunos tablaos flamencos, afición heredada de mi padre, demófilo. Y Manuel se hizo un devoto de la fiesta de los toros y yo del teatro. Pensé en algún momento en ser actor. Bueno, trabajé como meritorio en varias obras de la compañía de doña María Guerrero. ¡Qué recuerdos! Pero la muerte de mi padre, muy temprana, y 4 años después la de mi abuelo, dejó a nuestra familia en una situación económica muy delicada.
Así que Manuel y yo pensamos que debíamos de dejar de ser una carga para la familia y buscar otra manera de vida. Iniciamos colaboraciones con varias revistas, sobre todo en la caricatura, y tuvimos algunos trabajos esporádicos, hasta que tuvimos la suerte de que nos llamaron de París. Primero fue Manuel y poco más tarde yo, para ejercer de traductores de la famosa editorial Garnier. Oh, allí conocimos gente muy interesante. Rubén Darío, que terminó siendo un gran amigo, Pío Baroja, Oscar Wilde, Paul Verlaine, que influyó mucho en mi poesía. Tenía yo 24 años y no había terminado el bachillerato. Tuvo que ser un año más tarde cuando por fin lo diera por concluido. He andado muchos caminos, he abierto muchas veredas, he navegado en 100 mares y atracado en 100 riberas, y en todas partes he visto caravanas de tristeza, soberbios y melancólicos borrachos de sombra negra, y pedantones al paño que miran, callan y piensan que saben, porque no beben el vino de las tabernas. Son mala gente que camina y va apestando la tierra. Y en todas partes he visto gentes que danzan o juegan cuando pueden y laboran sus 4 palmos de tierra. Nunca, si llegan a un sitio, preguntan a dónde llegan. Cuando caminan, cabalgan a lomos de mula vieja y no conocen la prisa ni aún en los días de fiesta. Son buenas gentes que viven, laboran, pasan y sueñan. Y en un día como tantos, descansan bajo la tierra. De vuelta a Madrid, pensamos que había que hacer algo para ser un hombre de bien. Publiqué mi primer libro, Soledades, con 42 de mis poemas. Y a pesar de que en mi casa todavía se celebraban reuniones bohemias a las que acudían Valle Inclán, Maeztu, Villa Espesa, yo decidí preparar oposiciones a profesor de instituto. Y así fue. Hice las oposiciones, las aprobé y me dieron mi primer destino. El Instituto de Soria. Soria me cambió la vida. Soria me impactó con su árida belleza de Castilla. Y Soria también me impactó por la enorme belleza de Leonor, una bella muchachita de 13 años, de la que yo quedé totalmente y según algunos irracionalmente enamorado, hasta el punto de que pedí permiso a su familia para que cuando tuviera la edad legal para casarse, que era a los 15 años, me lo permitieran. Y así fue. Cuando cumplió los 15 años, nos casamos. Soñé que tú me llevabas por una blanca vereda en medio de un campo verde hacia el azul de las sierras, hacia los montes azules, una mañana serena. Sentí tu mano en la mía,
tu mano de compañera, tu voz de niña en mi oído, como una campana nueva, como una campana virgen, un alba de primavera. Eran tu voz y tu mano en sueños tan verdaderas. Vive esperanza. ¿Quién sabe lo que se traga a la tierra? Pero mi felicidad duró muy poco. A los 3 años de casarnos, estábamos en París. Yo había conseguido una beca de la Junta de Ampliación de Estudios y posiblemente estaba pasando las semanas más felices de mi vida. Pero una inmisericordia tuberculosis hizo presa en Leonor. Los médicos nos aconsejaron que regresáramos a Soria y así lo hicimos, con la inestimable ayuda de Rubén Darío, que ya era amigo. Íbamos con la esperanza de una recuperación. Mi corazón espera también hacia la luz y hacia la vida otro milagro de la primavera. Pero no hubo milagro. Y Leonor murió. Una noche de verano. Estaba abierto el balcón y la puerta de mi casa. La muerte en mi casa entró. Se fue directa a su lecho. Ni siquiera me miró. Con unos dedos muy finos, algo tenue se rompió. Silenciosa y sin mirarme, la muerte otra vez pasó delante de mí. ¿Qué has hecho? La muerte no respondió. Mi niña quedó tranquila. Dolido mi corazón. Lo que la muerte ha roto era un hilo entre los dos. Señor, ya me arrancaste lo que yo más quería. Oye, Dios mío, otra vez mi corazón clamar. Se hizo tu voluntad, Señor, contra la mía. Señor, ya estamos solos, mi corazón y el mar. Destrozado por aquel hecho, le escribí una carta a mi amigo Juan Román Jiménez, en donde le confesaba que lo primero que pensé al morir Leonor fue en pegarme un tiro. Pero también pensé que si había algo útil en mí, no tenía derecho a aniquilarlo. Eso sí, tomé la decisión de dedicarme totalmente a la poesía y no salir jamás de mi rincón. Roto por el dolor, destrozado, pedí traslado a la única plaza que podía conseguir, Baeza, profesor de gramática francesa. Paradójicamente, desde entonces tengo aversión a todo lo francés. Y de Baeza solo me gustan sus paisajes. Desde mi ventana, campos de Baeza a la luna clara, montes de Cazorla, Aznaitín y Mágina, de luna y de piedra también los cachorros de Sierra Morena. Por el olivar se vio a la lechuza volar y volar. Campo, campo, campo. Y entre los olivos, los cortijos blancos. Y la encina negra a medio camino de Úbeda a Baeza.
por un ventanal se coló la lechuza en la catedral. San Cristobalón la quiso espantar al ver que bebía del velón de aceite de Santa María. Y la Virgen habló: déjala que beba, San Cristobalón. En aquella ciudad medio manchega y medio morisca, un día estaba yo recitando algunos de mis poemas en el casino. Me acompañó al piano un joven estudiante de quien sentí y por quien sentí una gran admiración más tarde. Se llamaba Federico García Lorca. Y me puse a estudiar filosofía y letras con la esperanza de que eso me permitiría pedir un traslado a un sitio más interesante. Y así fue. Logré plaza en Segovia. Y fue en Segovia en donde se iniciaron en mí inquietudes intelectuales y políticas, dado lo que estaba aconteciendo en mi país. Con un puñado de amigos pusimos en marcha la Universidad Popular Segoviana. Y fue en Segovia en donde vieron la luz mis apócrifos, Abel Martín y Juan de Mairena. Y también en Segovia recibí la noticia de haber sido designado miembro de la Real Academia Española. No pude nunca tomar posesión ni dictar mi discurso de ingreso. Y en eso aparece en mi vida la que se convertiría ya para siempre en mi musa, Pilar de Valderrama. Guiomar. Yo la llamaba así, porque todo tenía que ser discreto. Era una mujer casada, con 3 hijos, poetisa, conservadora, y yo republicano. Tú me buscaste un día, yo nunca a ti, Guiomar, y temblé al mirarme en el tardío y confuso espejo de mi soledad. Fue una historia triste y no consumada. Fueron 8 años de un secreto amor, de un intenso intercambio epistolar, de algunas y no frecuentes visitas en Segovia o en Madrid. Yo iba mucho a Madrid porque en aquel momento estaba escribiendo con mi hermano Manuel obras de teatro. Por cierto, La Lola se va a los puertos fue nuestro gran éxito. Se representó en muchos puntos de España, se desarrollaba en ambiente andaluz y acaso por ello y por cosas más, Sevilla nos hizo hijos predilectos. Eso nos llenó de alegría. Y en estas llegó la República. Y yo escribía, ha sido un día de primavera, con las últimas hojas de los almendros, de los chopos y las primeras de los almendros. Pensábamos, Gregorio Marañón, Ortega y Gasset y algunos más, que si fundábamos, como así hicimos, Alianza Republicana, solamente un gobierno de ese color sería quien traería la modernidad a nuestro país y sería quien haría resucitar la historia de España. Pero no fue así. Fue un
convulso y desorientado lustro, que desembocó en una cruenta guerra civil, que para más desgracia me separó físicamente de mi hermano, que me hizo pensar en buscar otras tierras que no fueran estas atormentadas tierras españolas, y pensar en un destierro, con la certeza de que el destierro significaría para mí la muerte. Y cuando llegue el día del último viaje y esté al partir la nave que nunca ha de tornar, me encontraréis a bordo, ligero de equipaje, casi desnudo, como los hijos de la mar, aquellos días azules y aquel sol de mi infancia. Gracias. Muchas gracias. Gracias.